queremos presentar esta charla. Sabemos que la inteligencia artificial está transformando el mundo, en especial el mundo del trabajo, y por supuesto que el ámbito jurídico no es la excepción. Por eso preparamos esta charla para que conozcan bien qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y principalmente sus limitaciones, que en realidad es lo más importante para poder utilizar la herramienta de manera adecuada. Habíamos pensado esta charla estructurándola en 7 módulos que son muy breves. El primero de ellos es qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. El segundo, qué no es la inteligencia artificial y sus limitaciones. El tercero está un poco más aplicado al derecho, cómo se aplica la inteligencia artificial al derecho, para qué usarla, para qué no. Y también vamos a ver un poquito de prompting. Después vamos a estar analizando como las fortalezas y las debilidades de las inteligencias artificiales genéricas, que son las más conocidas. Después vamos a repasar también las inteligencias artificiales como específicas, que se han creado específicas para el entorno jurídico. Y por último, vamos a presentar lo que va a ser la inteligencia artificial como la IA agéntica. Así que bueno, los dejo con Noela ahora, que va a dar los 2 primeros módulos. Perfecto. ¿Qué tal, gente? Bueno, disculpe que anduvimos con muchos problemas de audio. ¿Y me están escuchando bien? Que alguien haga... Bien, perfecto, lo vimos, Pastor. Bueno, muchas gracias. Bueno, como bien dijo Cande, de la parte que yo me voy a enfocar de hablar acá en esta charla, va a tener que ver con qué es la inteligencia artificial y qué no es. Para mí la parte más importante es hablar justamente de lo que no es. Normalmente los cursos de inteligencia artificial se enfocan mucho en hablar de prompting. Voy a hacer una muy breve resumen de qué es la inteligencia artificial para aquellas personas que nunca jamás en la vida han ni siquiera probado chatear con la inteligencia artificial. Voy a hacer un breve resumen de 30 segundos para que aquellos que arranquen por primera vez no estén muy descolgados en la charla. Pero después de eso me voy a poner a hablar justamente, ¿no?, de qué es y qué no es. Y para eso vamos a tener que hablar. Voy a intentar hablar con el lenguaje más natural, con el lenguaje menos técnico que pueda, pero mi idea es hablar, ¿no?, de los ingredientes, digamos, de la inteligencia artificial, de cómo es, cómo está construida realmente la inteligencia artificial. Porque si nosotros logramos entender bien cómo está construida, vamos a poder entender cuándo va a alucinar, cuándo no, cuándo va a mentir, cuándo no, cuándo va a inventar cosas que no nos sirven, cuándo va a tener información confiable y cuándo no. Que creo que ese hoy es uno de los grandes problemas que tiene la gente, que van directamente a un chat GPT, hacen una pregunta y se enojan si responde mal. Y a veces la pregunta que se le está haciendo es muy obvia, que va a responder muy mal, simplemente que no, al no tener contexto la gente de cómo funciona, de qué es a nivel natural, a qué es a nivel técnico, la inteligencia artificial, bueno, no dan por entendido, digamos, por anticipado cuándo es que va a fallar el sistema. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de esto. Para entender, vamos a arrancar con el módulo 1, digamos, que es la inteligencia artificial, qué es y qué no es. Para entender más o menos qué es, lo que hay que entender es que hace más o menos 10 años atrás, en Estados Unidos, un grupo de gente que fueron los que terminaron creando ChatGPT, se dieron cuenta que, estoy dando cuenta que me olvidé de dar el detalle previo de cómo es la inteligencia artificial. Para aquellos que nunca jamás hayan probado, que nos han dicho que hay un par de personas acá en la charla que nunca jamás han probado ChatGPT, en resumen de 10 segundos es como una página web donde vos entras, todas las inteligencias artificiales son igual. Entras, tenés un chat como WhatsApp donde puedes hacer preguntas. La gran pregunta de la gente que nunca se ha interiorizado en inteligencia artificial es qué diferencia hay entre Google y ChatGPT. Google, antes vos ibas, hacías una pregunta, ChatGPT, y Google no te respondía con la respuesta. Te respondía, lo que te daba era 10 resultados de búsqueda donde vos tenías que entrar, leer todos los sitios web, descartar esos sitios web que no confiaban mucho, quedarte solamente con los 3 o 4 sitios web que confias, leerlos a todos en profundidad y de ellos sacar una conclusión, ¿no? Eso mutó a lo que es hoy la inteligencia artificial, que en vez de vos tener que crear tu respuesta, tu pregunta leyendo información, es como que ChatGPT y la inteligencia artificial elabora esa respuesta por ustedes, ¿no?
Es clave esto que estoy diciendo ahora porque va a ser uno de los puntos que vamos a hablar en profundidad un poquito más dentro de un toque. Ahora sí, volviendo a lo que venía hablando, ¿no? ¿Cómo fue que se creó la inteligencia artificial? En Estados Unidos, un grupo de personas se juntaron y dijeron, che, gente, hay tres cosas que están sucediendo en este momento que... ¿qué quiere gente negra, no? Hay tres cosas que están sucediendo en este momento, que era se estaba popularizando una tecnología nueva que se llamaba Machine Learning, que quizá alguno de ustedes la ha escuchado. Machine Learning es como una forma de escribir código que usa estadísticas y cosas medio raras. Yo voy a profundizar un poco más en el tema ahí. Pero como que empezaron a suceder tres cosas en el mundo al mismo tiempo. La existencia de Machine Learning, había alguien que había estudiado cómo funciona el cerebro cuando responde preguntas en base a memoria, que ya voy a profundizar un poco más en eso. Y una tercera cosa que sucedía al mismo tiempo, que es que alguien dijo, che, no puede ser que hace años que todos los humanos repetimos el mismo procedimiento cuando vamos a buscar conocimiento nuevo. Cuando queremos buscar conocimiento nuevo en Internet, ¿qué hacíamos? Todos hacíamos lo mismo. Íbamos a Google, escribíamos lo que queríamos saber, abríamos los 10 sitios web, que es lo que les dije recién, abríamos los 10 sitios web que aparecían en los resultados, nos poníamos a escanearlos, descartábamos los sitios web que no tenían sentido, nos quedábamos con los tres más de confianza, leíamos los tres sitios web y de aquellas cosas que se repetían en los tres sitios web, o tres o cuatro que nosotros consideramos de confianza, lo consideramos como la información correcta, la verídica, en la cual confiamos y nos quedamos con eso como la respuesta a la pregunta que nosotros teníamos, ¿no? Lo que hizo el equipo de OpenAI y los que empezaron a crear la inteligencia artificial es dijeron, bueno, ¿por qué no automatizamos ese procedimiento? ¿Con qué? Con una tecnología que está en auge, que era justamente Machine Learning, o aprendizaje de máquina que le dicen, que lo que hicieron fue justamente como dijeron, ok, automaticemos la búsqueda que la gente hace en Google con esta tecnología para que la gente, en vez de que tenga que seguir repitiéndolo, de buscar en Google y repasar todos los resultados, simplemente el sistema lo haga por vos, digamos, o que ya lo haya hecho por vos, que el sistema ya haya leído todo Internet por vos y que te dé el resultado de la respuesta. Una de las primeras versiones de ChatGPT lo que hacía era exactamente eso que ya lo repetí 3 veces más o menos, ¿no? Que es lo de ver cuáles son los sitios web de confianza, qué palabras se repiten en esos 3 sitios web de confianza y dar como respuesta correcta esa nube de palabras que siempre se repiten. ¿Por qué repito mucho esto? Porque esto va a ser la base de la inteligencia artificial. Es esa nube de palabras que se repiten en los sitios web de confianza son las que ChatGPT luego considera como la respuesta a una pregunta, ¿no? Y esto lo combinaron con este segundo ítem que había dado en un momento que decía, bueno, ¿cómo funciona uno? Hay una de las personas que es muy famosa dentro de OpenAI, que es la que se encargó de hacer todo el análisis a nivel mental de cómo funciona la memoria de la gente, ¿no? Y acá vamos a hacer un par de juegos, le voy a hacer para que entendamos cómo funciona la mente, ¿no? A ver, un segundito que quiero ver que no me esté viendo nada. No, bien. Supónganse que yo a ustedes les digo las siguientes palabras. Yo les voy a decir como 3 o 4 palabras. Y ustedes tienen que más o menos como que pensar cuál es la palabra que vendrá luego. Como intentar adivinar la palabra que vendrá luego. Si yo a ustedes les digo mate, termo, agua, temperatura, probablemente ustedes lo que van a decir es 80 grados, porque se sabe que la temperatura del agua, del termo, para tomar mates, 80. Si ustedes van a leer un sitio web, si ustedes entraban a Google y ponían mate, termo, temperatura, agua, y ponían buscar, lo que más se iba a repetir en casi todos los sitios web era 60 grados, 70 grados, algunos iban a decir no dejar que hierva el agua, bla, 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 bla. Lo que hicieron con ChatGPT, ¿no? Es lograr entender que cuando una persona quiere encontrar la respuesta a una pregunta, esa palabra que es la respuesta correcta, generalmente está escrita en algún lugar de internet o en algún libro, muy cerca de aquella nube de palabras que fueron las nube de palabras de mi pregunta. Capaz que eso sea un poco loco ahí, lo voy a repetir como un poco más simple. Es como que
si nosotros tenemos que confiar, si nosotros tendríamos que crear un sistema que se ponga a leer todas las páginas web del mundo, como lo es ChatGPT, la forma de deducir cuál es la respuesta a una pregunta es buscar esa nube de palabras que componen la pregunta, buscarla en internet y decir, acá aparece, y la respuesta correcta serán esas palabras que están cerca de esa pregunta que yo hice. Por ejemplo, si yo le digo, como dije recién, agua, termo, temperatura, mate, lo que va a estar diciendo después probablemente sea 80 grados. Pero miren, si yo cambio una sola palabra y les digo a ustedes, temperatura, agua, mate, termo, y le sumo una palabra más que diga, por ejemplo, nunca, la respuesta no va a ser 80 grados. La respuesta va a ser nunca hervor, nunca hervir. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes hoy van y le preguntan a ChatGPT, por ejemplo, cualquiera de estas preguntas, ChatGPT lo que va a hacer es entrar a su memoria, a ver todos los sitios web que leyó del mundo y ver en dónde dice termo, agua, mate, ajá, ok, en este sitio web habla de termo, de temperatura del agua. ¿Y qué dice al lado? Acá dice 80 grados y los da como respuesta. ¿Por qué repito esto? 1.000.000 de veces lo voy a repetir, lo voy a seguir repitiendo. Porque el 100% de la inteligencia artificial hoy, que esto, este tema de machine learning, que se suele leer a veces cuando se ponen a leer qué es la inteligencia artificial hoy es un sistema, un programa, o sea, una página web que en realidad se conecta a un programa, que la respuesta que le da a ustedes no es una respuesta que hace inteligente, no es una respuesta que la inteligencia artificial se pone a pensar, a procesar de manera realmente inteligente, sino que simplemente busca qué palabras aparecen siempre repetidas en Internet, cerca, que es lo que se le dice proximidad léxica, qué conceptos normalmente están cerca de aquellas palabras que el usuario está usando en la pregunta que está haciendo. Por ejemplo, imagínense algo muy simple. Si ustedes van y preguntan, ¿qué países participaron de la Segunda Guerra Mundial? Y si se ponen a entrar a la página web de Wikipedia, en donde dice países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo más probable que aparezca ahí? No van a estar hablando de Javier Milei, ese sitio web. ¿De qué va a estar hablando? Va a estar hablando de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, bla, bla, bla. Entonces, intuitivamente, esas palabras que en todos lados se van a repetir, que van a ser esos países, estadísticamente ChatGPT los considerará como correctas y las dará como una respuesta correcta. Esto suena bastante aburrido por ahora, tiene sentido, pero vamos a hacer un juego ahora de palabras que los va a llevar a entender cuándo falla la inteligencia artificial o qué es lo que no es la inteligencia artificial. Vamos a jugar con algo. No supónganse que yo a usted le digo muy rápidamente la palabra hip hip. ¿No? Si yo le digo a usted hip hip, lo más probable es que ustedes me digan hurra. Siento que yo a ustedes ni les pregunté. No les dije, gente, ¿qué palabra viene después de hip hip? Si yo a ustedes les grito en la calle, hip hip, hurra, el cerebro es como que instantáneamente, el cerebro como que dentro de los estudios que se ha hecho en OpenAI y en ChatGPT, el comportamiento del cerebro es que tiene más o menos dos formas de responder una pregunta. Primero, cuando alguien me hace una pregunta a mí, el cerebro va y busca un montón de información en mi memoria, ve qué es lo que más se ha repetido en toda mi memoria y arroja eso como respuesta. Y luego de haberlo arrojado como respuesta, piensa y lo procesa para ver si es correcto lo que acabo de responder. Lo que han intentado hacer con la inteligencia artificial es copiar ese comportamiento, ¿no? Y acá es donde vamos a hacer un jueguito. Yo, por ejemplo, cumplí hace 2 o 3 meses atrás 35 años. El día siguiente que yo cumplí 35 años, si vos me preguntabas a mí, no, ¿y cuántos años tenés? Y yo te respondí rápido, te decía 34. Y ahí nomás te decía, no, para, hace unos días cumplí 35, me olvidé. ¿Qué fue eso? Fue que mi memoria, al igual que ChatGPT, buscó, o sea, mi cerebro buscó en la memoria, dentro de los recuerdos, y dijo, la respuesta que siempre está dando vuelta al lado de la pregunta, ¿cuántos años tengo? Es 34. Y la arroja rápido. ChatGPT hace lo mismo, va y busca en la memoria y dice, ¿qué edad? Supónganse, bueno, en realidad no le vamos a preguntar la edad de ChatGPT, pero si le preguntamos algún dato, va a buscar dentro de toda su memoria, de todos los sitios web que ha leído, porque en sí es un sistema que se ha puesto a leer todos los sitios web del mundo, y va a arrojar lo que tiene en su memoria. ¿Cuál es el tema? Que nosotros nos damos cuenta, porque interpretamos que nuestra respuesta fue incorrecta, porque ahí sí hay una parte mágica del cerebro que el humano todavía no entiende bien cómo funciona,
Pero después de haber arrojado la respuesta en base a la memoria, nosotros decimos, no, para, está mal, yo no tengo más 34 años. Yo ya soy consciente que tengo 35. Entonces ahí nomás digo, esperen, me equivoqué, cumplí los años, hace 2 días atrás tengo 35 años. Esa parte de que se autocorrige el humano, no la tiene ChatGPT. ChatGPT es como si fuese un humano que solo responde en base a lo que tiene la memoria. Ya estoy casi por terminar por esto, disculpe si está muy largo, espero que después le voy a preguntar si tiene alguna pregunta, pero quiero ir un poquito más profundo con este otro ejemplo más, como verán me gustan muchos ejemplos, porque hay gente que dice, no, para, no, porque el tema este de la memoria de los 35 años es porque es la memoria fresca que uno tiene. Yo le voy a dar un ejemplo en donde normalmente la mente se equivoca yendo a la memoria y no tiene nada que ver con la mente, con la memoria de corto plazo. Por ejemplo, si yo le pregunto ¿de qué color es esta camisa? Usted me va a decir blanca. Si yo le digo ¿qué color son las nubes? Usted me va a decir blanca. Capaz que ya escucharon este juego alguna vez, pero si yo les pregunto ¿qué toma la vaca? Ustedes me van a decir leche. El 50% de la gente responde leche. ¿Qué toma la vaca? Leche. Y el otro 50% del mundo responde agua. La vaca en realidad toma agua. El ternero es el que toma leche. El ternerito con leche chiquitito. ¿Por qué el humano tiende, cuando vos le preguntas rápido, decime qué toma la vaca, a responder leche? ¿Por qué? Si eso está mal. Si está mal, y no es que vos me digas, no, pasa que estuve todo el día hablando de que la vaca toma leche. Porque el cerebro se va de vuelta a la memoria cuando vos me preguntas rápido ese juego, y va y busca y sabe, de todas las veces que yo estuve hablando de tomar, líquido y vaca, normalmente ¿de qué estaba hablando? De leche. Porque tenía mi hijo que me preguntó, ¿de dónde viene la leche que estoy tomando, papi? Y viene de la vaca, vos le contas. En la memoria del humano hay muchísimos más registros. Es como que en la memoria de todos los registros que tenemos los humanos, cada vez que tenemos la palabra tomar, líquido y vaca, está por ahí dando vuelta la palabra leche en vez de la palabra agua. Y entonces nuestro cerebro va a confiar que esa es la respuesta correcta, por proximidad léxica, esa es la clave. Porque conceptualmente la palabra leche siempre está al lado de tomar líquido a vaca. De la misma forma se equivoca ChatGPT. Justamente porque es como si fuese un humano que solamente confiase, digamos, en su memoria y no tiene la capacidad de reinterpretar lo que acaba de decir. Si yo, para más o menos ya ir cerrando con esto, no sé si me queda algo un poquito más importante de esto, creo que no. Para darles un ejemplo, que no lo vamos a probar ahora esto, pero estaría bueno que alguna vez alguien lo haga. Supónganse que todos nosotros en este chat entramos a internet, a nuestra cuenta de Twitter, de WhatsApp, de, no sé, de Instagram, a nuestro sitio web, a nuestros foros, a todo lo que sea, a todos los lugares donde nosotros tengamos acceso a internet, y vamos y escribimos que en el año 1500 a.C., el presidente de Argentina fue Noel Broda. Algo que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Si nosotros esperamos un año, que la inteligencia artificial pase leyendo todas esas cosas que todos nosotros pusimos en internet, si después de un año le preguntamos a ChatGPT, ChatGPT, ¿quién fue el presidente de Argentina en el 1500 a.C.? Lo que más probable responda es que diga, Argentina se creó en el 1800 en adelante, pero encuentro registros en internet que dicen que en el 1500 a.C. Noel Broda fue el presidente. ¿Por qué? Porque al igual que nosotros, ChatGPT lo único que hace es confiar estadísticamente, por proximidad léxica, justamente en todo lo que ha leído en internet. No tiene la capacidad de darse cuenta si lo que está diciendo tiene sentido o no. No tiene la capacidad aún, al menos por ahora no, y esperemos que por muchísimos años no lo tenga, no tiene esa parte mágica que tenemos nosotros, que es la interpretación de lo que uno está diciendo, ¿no? Y voy a dar ahora últimos 2 ejemplos que tienen que ver más con la parte jurídica, para que ustedes le hagan como un poquito más un clic de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque el resumen de qué es ChatGPT es un sistema que responde en base a la memoria, ¿no? Que no es un proceso inteligente que entiende lo que responde. Es más, ChatGPT no tiene, cada vez que digo, recuerden cada vez que digo ChatGPT, es ChatGPT o cualquier IA, ¿no?
no tiene la capacidad de darse cuenta cuando está equivocado. Es más, tampoco tiene la capacidad de darse cuenta cuando tiene razón. Simplemente responde por lo que ha leído, las palabras que estaban cerca, como en un nivel nube, de las palabras que nosotros preguntamos. Vamos con un ejemplo ahora un poco más del mundo jurídico. Supónganse que ustedes van y le preguntan al ChatGPT, ¿qué dice la ley de contrato de trabajo? Es más, imagínense que están haciendo este juego. Ustedes ponen a ChatGPT y ponen a un colega de ustedes, abogado o abogada que tenga muy buena memoria, y le decís, decime a ChatGPT, decime brevemente qué dice la ley de contrato de trabajo, y a su abogado o abogada con muy buena memoria le preguntan, le decimos, respóndanme rápido. Es muy probable que, dado que en la memoria de su colega y en la memoria de ChatGPT, dado que hay mucha información y ha leído en un montón de lugares qué dice la ley de contrato de trabajo, es muy probable que sus memorias estén muy bien nutridas con información confiable y que siempre haya sido la misma en todos los lugares que leyó, de modo tal que su memoria pueda elaborar una buena nube de palabras que siempre se ha repetido en todos lados y darla como respuesta. Vamos a un ejemplo absurdo ahora, y después de esto lo voy a dejar con Cande. Vamos a un ejemplo absurdo. Supónganse que usted le preguntan esto a ChatGPT. Mi cliente uruguayo chocó en un Fiat 600 en la 9 de julio. En el auto tenía 20 maples de huevo. ¿Qué indemnización le corresponde? Si usted le pregunta en esa pregunta absurda a ChatGPT y al abogado, que tienen ahí con muy buena memoria, ninguno de los dos va a haber jamás leído información en Internet que el cerebro le pueda decir, che, mira, en mi memoria hubo un uruguayo que chocó en la 9 de julio y tenía 20 maples de huevo arriba del auto. Así que yo sé cuál es la indemnización que le corresponde. ¿Qué es lo que va a hacer la mente del abogado y la mente de ChatGPT en caso que estén forzados a responder? Van a decir, bueno, a ver, no sé, accidente de tránsito 9 de julio. No sé ni de qué país me están hablando el 9 de julio, porque 9 de julio puede ser, no sé si hay un uruguayo que chocó con un auto, debe ser el 9 de julio de Montevideo. No sé, qué sé yo, a ver, vamos a buscar qué tiene que ver, no sé, qué indemnización, cuánto cuesta el maple de huevos en Uruguay, y vamos a hacer el cálculo de cuánto hay que darle de indemnización, que va a ser el precio del huevo, de la docena de huevos por el maple de huevo, el precio en Uruguay, como me dijo que es un uruguayo, la respuesta es tal. La probabilidad de que esa pregunta, que esa respuesta a su pregunta sea correcta es infinitamente baja. Porque usted le hicieron una pregunta que tanto el abogado como ChatGPT no tienen en su memoria información suficiente para responder en un flash. ¿Cuál sería la solución a esta pregunta? Es, en vez de decir, mi cliente uruguayo choca el 9 de julio con un Fiat 600, podrían haber dicho, mi cliente extranjero tuvo un accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Ya ahí ya hay un montón de información. Ya el ChatGPT puede ir a buscar información sobre el accidente de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, a ver si tienen alguna ley o algo que cambie algo a nivel nacional o no. Y en vez de decirle, en el auto tenía 20 maples de huevo, ¿qué indemnización le corresponde? Usted le podrían haber puesto, perdió mercadería equivalente a 100.000 pesos. ¿Qué indemnización le corresponde? Supónganse, ¿no? Que le correspondiese una indemnización. Yo soy técnico acá, no soy abogado, así que son ejemplos absurdos. Hay el sistema, tanto su abogado, ¿no? Como ChatGPT va a encontrar y le va a decir, ah, ok, estamos hablando de pérdida de mercadería, que no sé, quizás que me corrijan los abogados, quizás tiene que ver algo con lucro cesante, ok, cada vez que hay pérdida de mercadería se aplica una alícuota del 25%. ¿Qué valor tenía la mercadería? 100.000 pesos, ok, entonces les corresponde una indemnización de 125.000 pesos. ¡Pum! Las probabilidades de que la respuesta sean correctas cuando empezamos a abstraer lo que escribimos, en vez de ser muy concretos, ser más abstractos, más genéricos, son mucho más altas, dado que le es mucho más fácil a un humano que responde por memoria y a ChatGPT, que es lo mismo, en encontrar información en su mente, en sus recuerdos, para poder responder. ¿Quedó más o menos claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Fue muy técnico? ¿Alguien tiene
¿Alguna pregunta al respecto? Yo, mientras No, tanto, voy mirando si... no veo ninguna pregunta acá en el chat, muy claro. Bueno, Estoy mirando si no me quedó nada importante. No. empezamos entonces con la parte que me toca a mí, que es para qué se usa la inteligencia artificial en el ámbito del derecho y cuándo usarla y cuándo no usarla. Bueno, para determinar esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que nos contaba Noel, que es la principal limitación de la inteligencia artificial, que es, no, la inteligencia artificial no es realmente inteligente, no interpreta el derecho, ni entiende ni piensa. Sencillamente está entrenada con un montón de patrones y puede predecir una respuesta. Y eso es exactamente lo que hace. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para ver para qué sí usarla y para qué no usarla. Porque si no, a veces es como vemos, el sistema en general funciona muy bien y nos dan respuestas que nos sorprenden. Pero a veces no entendemos por qué responde mal y es como que decimos, bueno, no sirve para nada, esto es cualquier cosa y en realidad es súper útil, pero hay que tener en cuenta las limitaciones. Uno de los casos como que yo más he visto y percibido esta limitación que tiene la inteligencia artificial es cuando le pedimos, como le hacemos una pregunta o le pedimos un caso en el que tiene que interpretar e integrar varios artículos, como por ejemplo cuando le preguntamos si un determinado caso está prescripto o cuál es el caso, cuál es el plazo de prescripción de un cobro de honorarios, o también para hacer cálculos. Porque si bien parecen como respuestas, parecen que sean preguntas sencillas, cuando empezamos a analizar todo lo que tiene que hacer el sistema para dar respuesta a esta pregunta, en realidad no es para nada sencillo. Tiene que, nosotros le damos un supuesto, como puede ser el cobro de honorarios, y tiene que identificar, o sea, cuál es el plazo del artículo que se aplica a ese supuesto de hecho. ¿Cuál es el plazo? Sabemos que el código habla como del plazo genérico, el plazo para las obligaciones derivadas de responsabilidad civil y establece plazos específicos, pero no establece como taxativamente cada uno de los plazos que corresponde a cada obligación. Entonces tiene que subsumir a el artículo que establece el plazo a ese supuesto de hecho. Después tiene que determinar a partir de cuándo comience a correr el plazo. Ni hablar si hay causales de suspensión o de interrupción del plazo. Es como súper complejo. Entonces yo veo que en estos casos por ahí falla. Hay que tener muy en cuenta entonces que en estos casos puede fallar y entender por qué falla. Entonces, teniendo en cuenta esto, les voy a contar un poco como las principales limitaciones que tiene. Primero, esto, hay que tener en cuenta que no entiende realmente de derecho. En el caso anterior que les daba, salvo que encuentre información en la que esté como al lado, como el plazo de prescripción para el cobro de honorarios del genérico de 5 años, no lo va a dar todo junto. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial generativa está configurada de tal forma que siempre va a tratar de dar una respuesta. Siempre se está configurado para dar una respuesta y generar contenido. Entonces puede tener lo que se llama el sesgo de complacencia. Este sesgo de complacencia hace que si nosotros le damos respuestas como cerradas, como dame jurisprudencia o agregame jurisprudencia y doctrina tal escrito, es muy probable que si no la tiene, la alucine y la complete, que sabemos que es el gran problema que tiene en derecho la inteligencia artificial. Para evitar eso es mucho mejor preguntarle primero como, ¿tenés jurisprudencia sobre tal tema? Si no la tienes, específicame que no tienes, que no cuentas con esa información. Es mucho mejor hacer preguntas como abiertas y no dar por sentado que la inteligencia artificial tiene esta información que nosotros le estamos pidiendo. Otra de las limitaciones que hay que tener en cuenta son las ventanas de contexto, que la ventana de contexto, ahora Noel puede contar un poco más lo técnico, pero la ventana de contexto es la cantidad de información que los sistemas de inteligencia artificial lo miden en tokens, que el sistema es capaz como de recordar y de en ese contexto no perderse o no perder la especificidad en el cumplimiento del prompt o la instrucción que le dimos. No sé si querés agregar algo más sobre... Sí, ese es un tema que se habla muchísimo en internet, que cada vez que... Hay un dato que capaz que lo deberíamos haber hablado un poquito más al principio, que es que no nos olvidemos de que todo lo que estamos hablando acá cambia cada 3 o 4 meses, ¿no?
Porque, por ejemplo, la ventana de contexto que está hablando ahora Cande, que es como la memoria de corto plazo que tiene el humano, ¿no? Si yo le empiezo a leer a usted un texto largo, 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 y ya cuando voy en la página número 20, ustedes ya se empiezan a olvidar de lo que pasó en el primer episodio. Esa es la ventana de contexto, ¿no? Esa memoria a corto plazo que puede tener al mismo tiempo en la memoria la inteligencia artificial para poder responder y que no se empiece a olvidar. ¿Se entiende? Ustedes van teniendo un diálogo así con ChatGPT, le preguntan una cosa, después otra, después otra, después otra, después otra. Después de cierta cantidad, las primeras se empiezan a olvidar. Dato no menor, la ventana de contexto generalmente se mide en tokens. Yo no sé por qué decidieron ponerle el nombre tokens, pero en sí el token, un token es más o menos el largo de una palabra. Si ustedes van a leer que, por ejemplo, dice ChatGPT sí, ChatGPT aumentó su ventana de contexto a 300.000 tokens. Ustedes lo que tienen que saber ahí es que más o menos ChatGPT se va a acordar de las últimas 300.000 palabras que ustedes están teniendo en el diálogo. De vuelta, esto cambia cada 3, así que nosotros ahora capaz que vamos a estar hablando de cuáles son las inteligencias artificiales que tienen más o menos contexto. No se olviden que esto cambia muy, muy rápido. Bueno, puedes seguir ahí. Uno de los tips, o sea, hay como varios tips que yo uso como para solucionar este problema de la ventana de contexto. Primero, si es un texto muy largo y le vamos a dar como un prompt muy específico, una consigna muy específica, como realizar la relación de causa de manera textual, tener en cuenta que si le subimos un archivo de 20 páginas, puede hacerlo muy bien al principio y al último ya empezar a no hacerlo tan textual. O se puede, entonces en ese caso, dividimos el texto en aproximadamente 3-4 páginas. Por otra parte, también influye la ventana de contexto, es que si le hacemos una pregunta al sistema, a ChatGPT o a cualquier sistema como podría ser ArchivoJa, le hacemos una pregunta y después vamos a cambiar rotundamente de tema, es mejor iniciar un nuevo chat, que si ven en el panel izquierdo de ChatGPT tiene para iniciar un nuevo chat y en nuestro sistema está como abajo de donde tenemos el espacio para poner la pregunta, se empieza un nuevo chat porque si no es como que todo lo otro queda como cacheado en la memoria y puede afectar el resultado. De la misma forma, si vemos que lo encaró súper mal, le hacemos una pregunta y le encaró para otro lado, se fue para cualquier lado porque no nos entendió, es bueno empezar un nuevo chat y arrancar de cero. Bueno, esos son como tips para usarlo bien. Eso funciona de vuelta igual que un humano, ¿no? Si yo a ustedes me pongo a hablarles de un partido de fútbol, no soy muy fanático del fútbol yo, pero bueno, si nos ponemos a hablar de un partido de fútbol, bla, 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 e instantáneamente yo, sin avisarte, me pongo a hablarte de otro partido de fútbol, es probable que las respuestas que vos me empieces a dar sigan apuntando al partido de fútbol anterior que veníamos hablando. Estoy leyendo ahí justo una pregunta que dicen, ¿las otras IA como Gemini funcionan igual? Sí. Sí, todas. Ya va a estar comparándolas ahora, Candy, un poco más. Estamos hablando de todas las inteligencias artificiales generativas que son las que hoy en día conocemos y son populares. Sí. Todos tienen ventana de contexto, ya les voy a contar cuáles tienen mayor ventana de contexto, cuáles tienen menor, pero todos tienen, y cuáles tienen como el mayor sesgo de complacencia, cuáles menos, pero ya les vamos a ir contando, pero todos lo tienen porque en realidad es generativa y bueno, claro, es la misma tecnología en realidad. Esas tres cosas que yo le hablaba al principio, que era Machine Learning, que no entré en detalle de eso porque es medio técnico, pero Machine Learning es ese código, ese programa que es el que encuentra cuáles las palabras que más se repiten. Si vos Machine Learning es como un programita, como una calculadora, que vos le das un montón de textos y es la que te dice, ok, de todos estos temas, todos estos conceptos se han repetido y todos estos están relacionados de alguna manera estadística. Si a esa Machine Learning vos le sumabas cómo funciona la mente de la persona, que es la parte de la memoria, digamos, que responde en base a la memoria, y si le metemos también esa otra dosis de andar buscando en internet, leyendo cuáles son los sitios web de confianza, esas tres cosas son las que terminan siendo las bases de toda inteligencia artificial. No importa cuál. No importa Gemini, no importa si es DeepSeek, si es Google, ChatGPT, no importa. Todas por detrás tienen el mismo programa, digamos. Lo único que le cambian un par de configuraciones o lo entrenan con más o menos textos. Como que le hacen leer más o menos cosas de internet. Pero por detrás funcionan todos iguales. Todas terminan siendo la misma tecnología. Bueno, siguiendo,
Entonces, teniendo en cuenta todas las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, eh, podemos decir, ¿para qué tareas sí sirve? Sirve para hacer las tareas repetitivas como formular negaciones, realizar la relación de causa, realizar sumarios jurisprudenciales, resumir un texto, obtener como los datos relevantes. También sirve para buscar información si es una inteligencia artificial como específica en derecho y está entrenada con este contenido. Sirve para buscar información. Por supuesto que siempre hay que chequear todo. También sirve mucho para la asistencia en redacción, escribimos cualquier cosa, si lo subimos mejora la redacción y te lo hace espectacular. Eh, ¿Y para qué no sirve? No sirve para hacer cálculos, para computar plazos, y tampoco sirve si nosotros le pedimos como redactame una demanda, o sea, Sí, sí, sí. eh, redactame una demanda de resolución contractual, mandame un modelo de tal cosa, como si le damos, y como si le pedimos en una sola frase todo el producto final que queremos, tampoco funciona tan bien. Y bueno, tener en cuenta que cuando es una pregunta que requiere mucha interpretación, integración de varios artículos, se le puede preguntar, yo siempre le pregunto, pero bueno, tener en cuenta que la respuesta puede fallar y controlar muy bien en esos casos, tener como más atención. Es el tema del contexto, ¿no? No, esto es el de integrar los Bien, artículos. perfecto, sí. Ya va a estar hablando de parte del contexto de... ¿Qué? No sé si se pasó eso que te acuerdas. ¿La ventana del No, contexto? no, pero después de Ok, última bien. lo menciono al final. Bueno, ahora les voy a enseñar como los tips esenciales y vamos a ver un poco qué son los prompts, cómo están estructurados y las técnicas básicas de prompting. Bueno, el prompt es prompt indica que es una orden o una instrucción que nosotros le damos. Es básicamente la pregunta que nosotros le hacemos o lo que le mandamos, el texto que le mandamos al chat. Y el prompt está compuesto como por dos elementos esenciales, que es la instrucción, que es la orden que le damos, redacta tal cosa, lista o analiza, que tiene que ser como súper clara, tiene que ser coherente y tiene que ser directa. Y por el otro lado tenemos el contexto, que el contexto son todos los detalles extras que nosotros le damos para que interprete la pregunta. Como puede ser el caso, necesito redactar una demanda en un caso de resolución contractual por, no sé, X cosa, todo el contexto. El contexto es muy bueno en este momento que nos tomemos un tiempito y nos dedicamos a escribir bien el prompt, a darle bien los detalles. Es importante que los detalles que le demos sean detalles relevantes y no solo escribir por escribir un prompt largo. Tienen que estar los detalles relevantes, tiene que ser coherente, aunque no parezca porque nos responden y nos interpretan todo. Hay que cuidar muy bien la puntuación y la ortografía porque sí modifica el resultado, y también tratar de no usar lunfardo. Por ejemplo, si le preguntamos por trabajo en negro, toda la información que tiene quizá está como trabajo no registrado y no como trabajo en negro. Entonces el resultado sí va a cambiar. Hay que tratar de no hacerlo de esta forma. Eso del trabajo en negro es justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Antes de la parte de memoria. Cuando el chat GPT o la mente de un humano, ¿no? Le hago una pregunta sobre trabajo en negro, si la respuesta recuerden que la va a hacer buscando dentro de su memoria todo lo que ha leído. Y si en todas las documentaciones oficiales, en las leyes, en los artículos de confianza, no dice la palabra trabajo en negro, no va a poder nutrirse de información. ¿Se entiende? Usted tiene que pensar, si ChatGPT, usted tiene que generalmente intentar pensar, ok, ¿pudo ChatGPT haber leído en algún lugar de internet la respuesta que yo estoy esperando que me dé? Sí, ok, supónganse que está relacionado a trabajo en negro. ¿Qué contexto, qué textos había, qué conceptos había escritos cerca de lo que yo estoy preguntando? Y si las leyes normalmente hablan de trabajo no registrado, dijiste, Sí. entonces no pongan trabajo en negro, porque es como que le van a llevar la memoria a otro lugar, se va a poner a buscar otro tipo de documentos y no va a poder encontrar los documentos que están asociados a lo que ustedes están buscando, que habla de justamente trabajo no registrado. Así es. Bueno, entonces estos son los dos elementos del prompt. Y quienes estudian el prompt engineering, en la ingeniería de los prompts, es como que estudian toda la posibilidad de variables que hay entre estos elementos, cómo se tiene que dar el contexto, qué instrucción es infinita, y teorizan sobre esto y realmente hacen como una gran ciencia.
que el problema es, como dice Noel, cambia todo el tiempo, o sea que si a uno no se dedica a eso, quizás no les es tan útil, pero siempre hay como reglas básicas que probablemente no cambien nunca, o por lo menos por ahora no están cambiando, así que les voy a pasar a dar un par de tips de eso. Antes que esto les quería decir, por ejemplo, un ejemplo de mal prompt sería como lo que nosotros googleábamos, como si le decimos inconstitucionalidad del artículo tanto, responde, pero si nosotros queremos algo más conciso, es mucho mejor, me plantearon un caso en un choque de tal cosa que plantean, como darle muchos detalles y darle un buen contexto de la pregunta y qué buscamos, cuál es la información que realmente estamos buscando, darle todo el contexto y no hacer como la misma palabra o combinación de palabras que nosotros googlearíamos. Ahí quiero sumar algo que era el recién, viste que te pregunté lo del contexto, pero tenía que ver con esto. Imagínense que usted le van a preguntar a alguien, no sé, a un amigo, le quieren preguntar, che, ¿de qué color era el vestido? O ponle que yo le pregunto a Cande acá. Cande, ¿te acuerdas del color del vestido de María? ¿Qué me va a decir Cande? Me va a decir, flaco, ¿de qué me está hablando? ¿De qué vestido? ¿En qué momento? ¿Era una fiesta? ¿No era una fiesta? ¿Qué es lo que normalmente tengo que hacer yo para que Cande me responda bien? Primero le tengo que dar en el prompt una serie de contextos, tipo, Cande, ¿te acuerdas del casamiento del 2024 que fuimos de Juancito y Pepita? ¿O te acuerdas que María tenía un vestido largo? Sí, ¿de qué color era? Es tan simple como eso, o sea, que si eso funciona bien en una persona, ustedes recuerden que todo esto es un juego de memoria. Del otro lado hay una máquina que solo lo único que tiene es memoria. Entonces, si ustedes le refrescan la memoria, le traen la memoria, le dicen, tráeme esto de tu memoria profunda, tráemela a la memoria cerca, a la memoria de corto plazo, al contexto que le decíamos recién, la ventana de contexto, es más probable que luego cuando le llegue la pregunta al sistema, enfoque la respuesta en base a todos estos contextos que ustedes les trajeron, ¿no? Es como ir a decirle, tráeme todos tus archivos de memoria, todos estos archivos, y ahora te voy a hacer una pregunta sobre ellos. Por eso es clave que no solamente vayan y tiren como tiraban la palabra antes en Google, ¿no? Sino que le refresquen justamente la memoria. Y ahí justo Nicolás hizo hay varias personas que hicieron preguntas, algunas no las estoy respondiendo ahora porque las vamos a responder más adelante. Pero, por ejemplo, Nicolás pregunta, dice, consulta, al momento de preguntarle a la IA, o sea, de mandarle un prompt, es importante establecer, dice, pregunta, es importante establecer desde qué rol, desde qué lugar ocupamos nosotros. Ejemplo, en mi caso trabajo en el Ministerio Público de Defensa. ¿Debo aclarar eso? Sí, depende. Depende del resultado que vos quieras obtener. Si solo estás buscando información de una ley o jurisprudencia, no es necesario, pero si vos querés que te redacte o que tome una posición y analice algo desde una posición, sí contribuiré, o sea, sí sería bueno que en el prompt lo indiques. Esto es un poco lo que vamos a ver, porque esto es justamente lo que estudia el prompt engineering, que dice, bueno, Claro, que es lo que nosotros le vamos a, o sea, que nosotros con archivo ya evitamos que ustedes tengan que aprender. Y yo le vamos a estar también profundizando un poco de esto. bien, bueno, Te interrumpo en un momento. Que quiero sumar algo muy importante de lo que pregunta Nicolás. Nicolás, por ejemplo, en la primera versión de ChatGPT, allá por el 2000, no sé si fue 13, 14, 15, ChatGPT no sabía ni de qué país eras vos. Si vos le preguntabas, ¿qué dice la ley número 1500? Te iba a responder la ley número 1500 de cualquier país, la que sea que haya respondido más veces. Hoy ChatGPT sabe, por ejemplo, en qué país estás parado. O, por ejemplo, tiene la capacidad de recordar las otras conversaciones que vos has tenido. Por ende, hoy ya ha llegado a un nivel, ha evolucionado a un nivel tal en la cual quizás las primeras veces vos le tengas que especificar, tipo, che, yo trabajo en el Ministerio Público de Defensa. Pero se lo decís 2 o 3 veces y ya está, eso queda en la memoria de ChatGPT tuyo y más adelante no va a afectar mucho si vos se lo aclaras. De vuelta, esto va cambiando mes a mes, así que bueno. en algunos momentos hacía más falta o hoy hace un poco menos de falta, ¿no? Así es. Bueno, dentro de las técnicas de prompting, lo que te dicen es, eh, esto es como, depende del prompt que vos le das, es la calidad del producto que vos vas a obtener. Entonces, lo que se le puede indicar es el tono del resultado que queremos. Como actúa, creo que todos sabemos esto, o casi todos, como actúa como un profesional de derecho, o si querés preparar una clase, actúa como un profesor experto en tal materia, actúa como un juez, actúa como un fiscal, actúa como un integrante del Ministerio Público Fiscal.
Esto es bueno indicárselo en el prompt si el resultado que queremos está vinculado con esto. También le podemos indicar el formato de salida que queremos. Redacte un escrito que incluya, en realidad esto es de otra cosa, pero lista, redacta un párrafo, redacta a un cuadro, en ChatGPT le podés pedir un cuadro, un poema, cualquier formato de salida que nosotros querramos, se lo podemos pedir y va a darnos el resultado en este formato, como una lista, un cuadro, un esquema, que haga un ranking, le podemos pedir lo que quiera, tabla, lo que sea. Por otra parte, también en el prompt le podemos decir, le podemos apuntar un modelo y le podemos seguir, se pueden subir archivos, ¿no? A la mayoría de las inteligencias artificiales se les pueden subir archivos, al menos a las principales que hoy en día son conocidas. Entonces le podemos subir un archivo y le decimos, este es un modelo, guíate por la estructura de este modelo de escrito que te subo para hacer tal otra cosa que nosotros le pedimos. También le podemos subir varios archivos y decirle, detecta mi estilo de escritura y en función de ello, redacta tal cosa. Por otra parte, uno de los prompts que para mí son más fundamentales, sobre todo en la tarea, en el derecho, cuando tenemos que hacer tareas complejas, es dividir la tarea en varias partes. Esto hace que el sistema pueda como que sean manejables para el sistema cada una de las pequeñas tareas que nosotros le vamos dando. Por ejemplo, si tenemos que redactar un borrador de una demanda, primero le podemos decir como necesito información vinculada con un caso, ta, ta, ta. Después le pedimos, ¿tienes jurisprudencia relacionada con este caso? Y después, bueno, ayúdame a redactar un borrador de demanda que incluya los acápites de objeto, hechos, rubro reclamado y petitorio. Y después, dice después, en cada uno de los que te va diciendo, o sea, te va a tirar como un borrador con con todos estos ítems, y estos ítems vos podés ir pidiéndole que los profundice, indicándole en qué querés que haga hincapié o para qué lado vaya, y realmente cuando uno lo hace de esta manera, como paso a paso, funciona mucho mejor, porque si nosotros le decimos redacta un modelo de demanda, la verdad es que no es sorprendente el resultado que nos da. Y bueno, estos son como los prompts, los básicos y los que son más útiles para mí. O sea, hay un dato ahí que también... las técnicas de prompt, ¿no? Que es las formas, los tips para poder escribir bien de manera correcta las preguntas, también van cambiando, pero no cada 6 meses, van cambiando cada 2 meses más o menos. Lo mejor que pueden hacer, si ustedes dicen, che, la verdad que yo no sé, no entiendo, no entendí nada, ponerle todo lo que dijiste, Cande, es muy complicado, ya me olvidé cuáles son los diferentes tips. Lo mejor que pueden hacer es ir a ChatGPT y preguntarle. O sea, no se olviden que ChatGPT puede responder cosas sobre él mismo. Tipo, hola ChatGPT, le ponen. No sé cómo hacer para preguntarte de manera correcta. ¿Cómo puedo hacer para preguntarte de manera correcta? Enter. Enviar. Y ChatGPT les va a explicar cuál es la mejor forma de hacer el prompting. O sea, el mismo ChatGPT les puede ayudar a ustedes a usarlo. ¿No? Así que nunca se olviden de eso, porque cada vez que cambian los modelos de ChatGPT, que los va mejorando, que pasa del ChatGPT 3 al 4 al 5, el prompting, la forma de hacer las preguntas cambian y no tiene sentido que ustedes se tengan que ponerse un curso nuevo cada 4 meses. Porque un mes saca una versión nueva Gemini, otro mes saca la versión nueva OpenAI, otro mes saca la versión nueva Claude. No tiene sentido que cada un mes vayan pagando un curso para ver cuál es el nuevo prompt, los nuevos esquemas de prompt. Cuando necesiten hacer un prompt muy complejo, que saben que tienen que hacer una pregunta muy rebuscada, van y le preguntan, ChatGPT, tengo que hacer una pregunta muy rebuscada. Lo que quiero es obtener más o menos esta información. ¿Qué es lo que te tengo que dar para que me des el dato correcto? Y él les va a explicar y ustedes le vuelven a mandar todo en base, siguiendo las reglas que él les dio, digamos. Esa es la mejor forma y no falla nunca para hacer el mejor prompting en todos los modelos de inteligencia artificial. También uno de los tips básicos que dan para aprender a usar la inteligencia artificial es como que vos no lo tenés que tratar como un colega o como un juez, sino como un pasante al que le tenés que explicar todo. Va a ser un pasante brillante que va a recordar casi todo, pero bueno, vos le tenés que estar dando detalles y explicarle todo precisamente. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente módulo, que es un detalle de cuáles son las guías genéricas más conocidas y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Bueno, por un lado tenemos la primera, que es la más conocida, que es ChatGPT,
que es muy bueno porque es muy versátil, sirve para una infinita cantidad de cosas, es muy fácil de usar, entiende cualquier prompt que nosotros le demos. Si no lo sabemos, si no sabemos usar guía y no somos expertos, es como la más fácil y amigable. Tiene una ventana de contexto que es buena, pero no es la mejor del mercado. Tiene una versión, en la versión paga y una versión turbo, que tiene como una ventana de contexto mucho mejor. Tiene acceso a información actualizada, sobre todo las últimas versiones que tienen acceso a Internet. Eh, También tiene un buen razonamiento jurídico, pero requiere de contexto. La privacidad, si tenemos la versión paga, se puede configurar para que nuestros chats no sean utilizados para entrenar el modelo de inteligencia artificial, pero está bastante cubierto si tenemos la versión paga. Si no, hay que tener mucho cuidado porque los chats se usan para entrenar la inteligencia artificial y por supuesto siempre que estemos tratando temas delicados en el uso de inteligencia artificial, es bueno, si son datos sensibles, anonimizar los datos. Y tener cuidado, fijarse la forma de anonimizar estos datos sensibles. Por ejemplo, en nuestro sistema, cuando usted sube un archivo, tienen, claro, archivo ya en nuestro sistema, cuando ustedes suben un archivo, les sale el texto ahí y ustedes pueden editar como para borrar todos los datos sensibles que no quieren que sean subidos. Porque el problema que tenemos es cuando hay una investigación penal de por medio, así como siempre se fue directo a buscar cuáles eran las búsquedas que había hecho en Google la persona, hoy en día se va a los chats de ChatGPT y la empresa OpenAI tiene la obligación de los guarda un tiempo y los tiene que mostrar si la investigación, si el juez penal lo pide, y se los tiene que mostrar. Sabemos que cuando hay una investigación penal de por medio, como todos los derechos de privacidad se flexibilizan un poco. Sí. Así que bueno, y el principal... Quiero sumar una cosa, hay que hay una palabra clave que se repite infinitamente, infinitas veces, que es entrenar. Hay mucha gente que dice, o hay muchos sitios web que dicen, usa nuestra inteligencia artificial, toda tu información no será utilizada para entrenar modelos. Hay gente que no sabe lo que es entrenar. Entrenar es, ¿se acuerdan cuando le dije de que básicamente la inteligencia artificial es como un software que se pone a leer todos los sitios web del mundo para encontrar relaciones de conceptos aproximados? Bueno, eso es entrenar. Es darle un texto para que lo lea y lo guarde en su memoria. Esto es un dato muy importante porque si yo le doy un chat, supónganse que yo copio los chats que yo tengo privados con Cande, ¿no? Y se los doy a ChatGPT y le digo, che, Cande, acá estaba enojada en este texto y lo lee. Si ChatGPT puede entrenar, esto es un caso medio extremo, ¿no? No es que suceda así, pero podría llegar a suceder. Si yo le doy permiso a ChatGPT para que se entrene con la información que yo le doy, ese chat que tuvimos por WhatsApp va a quedar guardado en su memoria. Y por ende, si cualquiera de todos ustedes alguna vez va y le pregunta, ¿qué le dijo Candy a Noel? Les va a poder responder. Obviamente que no lo hace porque ya se han puesto un montón de cosas, ¿no? Un montón de filtros de seguridad a ChatGPT para que estas cosas no lo hagan. Pero cada vez que usted le dan algo a un modelo y el modelo tiene la posibilidad de entrenarse con eso, es que tiene la posibilidad de recordarlo y las probabilidades que alguna vez responda a alguna pregunta del mundo con la información que ustedes le dieron no son nulas. Las probabilidades son muy bajas, pero no son nulas. Si usted pone la tarjeta de crédito ahí, las probabilidades no son nulas de que alguna vez digan el número de su tarjeta de crédito. Son extremadamente improbables, pero no son nulas. Ese es el gran tema. Bueno, entonces, resumiendo, ChatGPT es muy fácil de usar, es muy fácil que entienda el prompt, es muy versátil, sirve para un montón de cosas, sirve para el derecho, sirve para el ámbito, tiene buen razonamiento jurídico, si bien requiere contexto, tiene buen razonamiento jurídico. Y el problema, la debilidad que tiene es que es muy creativo, muy retórico y esto hace que alucine más que los otros. Es el que más tendencia tiene a alucinar. Es el que mejor redacta, es el que es el más creativo, el más retórico, pero es el que tiene mayor tendencia a alucinar. Después tenemos Gemini, que es de Google, y que tiene una ventana de contexto muy grande. Creo que tiene hasta 130.000 tokens en la versión simple, no sé en la versión gratuita, pero en la versión simple. Y en la versión Enterprise creo que tiene hasta 1 millón, lo cual es un montón. No sé Claro. cuántas páginas son, pero es
una enorme ventana de contexto y esto lo hace como muy apta para el entorno jurídico porque le podemos cargar documentos súper grandes y los va a entender, los va a procesar a todos, no va a perder contexto. Funciona muy bien en el entorno, en el ecosistema Google, como con Google Docs, con Google Sheets, ¿Sí? bueno, con todo el entorno, está como todo integrado, entonces funciona muy bien si te manejas en el ecosistema de Google, funciona muy bien. También tiene un razonamiento jurídico muy bueno, muy estructurado, y la privacidad, si estamos dentro del ecosistema Google, también es muy robusta. Eh, lo mismo que ChatGPT, si está configurado como para que no se usen esos chats. Esto siempre que no se, o sea, siempre se permite la posibilidad de que tus chats no se usen para entrenar otros modelos cuando estamos hablando de las versiones pagas. Sí. Todo lo demás casi siempre se entrena. Claro. Y la debilidad que tiene Gemini es que tiene como prompts más estructurados, no te entiende tan bien, es como que hay que ser como más minucioso en los prompts. Tiene prompts más rígidos. Después tenemos a Cloud, que Cloud es de una empresa que se llama Anthropic, que su especialidad o en lo que más hace hincapié es en la privacidad y en la ética. Es como muy bueno en privacidad, no en la versión gratuita, pero en la versión paga sí, tiene un muy buen razonamiento lógico y estructurado, tiene una gran ventana de contexto también, pero es más conservador. Así como ChatGPT era como súper retórico y creativo, Cloud se centra en como no alucinar. Entonces por ahí no nos da respuestas, si le hacemos una pregunta compleja, nos da respuestas como muy conservadoras, como no es, o sea, no sentimos que sea tan útil. No deja volar su imaginación. Claro, exactamente. No sirve para respuestas complejas, pero es el mejor para analizar como la coherencia y el razonamiento lógico de un texto que nosotros le mandamos. Es como esa es su especialidad. No crear, sino controlar Lógica y... lógica. No está tan actualizado como, bueno, Gemini está muy actualizado porque tiene acceso a Google, así que está súper actualizado, y Cloud no es su fuerte estar actualizado. Cuando decimos actualizado nos referimos a cuándo dejó de leer Internet, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT no está continuamente leyendo información nueva. ChatGPT normalmente es como que le meten, le inyectan, lo entrenan con toda la información, le meten el chat, le meten Wikipedia, le meten el Encarta, le meten foros, le meten un montón de información, aprende y frena. Paran ese proceso y le mandan una ley, discúlpame, lo mandan una versión nueva y la hacen pública, ¿no? Por ejemplo, la última versión de ChatGPT, Tiene acceso a Internet. bueno, la última versión sí, ya tiene acceso a Internet, pero por ejemplo, la versión anterior que no tenía acceso a Internet, que yo me acuerdo que la habían publicado antes de la ley de bases, ya habían pasado 3 meses y vos le preguntabas qué dice la ley de bases y te decía, Sí. no tengo contexto de lo que me estás preguntando, ¿no? Eso es lo que estar actualizado, digamos. ChatGPT, como la empresa es OpenAI, lo que hace es entrenarlo en un periodo de tiempo, frenan y publican la versión nueva con la nueva información. Pero Gemini, que es de Google, como es Google y Google se especializa en acceder a Internet, lo están entrenando continuamente con información nueva. Bastante rápido, digamos. Es como que si le preguntas algo que sucedió hace 4 o 5 días, te lo responde. Si le preguntas algo que sucedió hace 1 hora, no te lo va a responder. Bueno, el siguiente que tenemos muy conocido es Notebook LM, que se usa bastante en los entornos, en el ámbito jurídico, y la virtud, no aclaré, todos funcionan como chats, igual que ChatGPT, todos funcionan como una interfaz que uno chatea con el sistema. Notebook LM también funciona como chat, pero no está entrenado con conocimiento general, solo funciona con los archivos que nosotros le subimos. Es un entorno, la privacidad está garantizada porque es un entorno cerrado. La actualización que puede tener el sistema va a depender de los archivos que nosotros le subamos. O sea, nosotros le podemos subir libros y chatear con esos libros y preguntarle información de esos libros. Esto hace que no alucine prácticamente porque es como te va a responder en base al material que nosotros le dimos, y si no le dimos, no lo va a tener. Sirve un montón, por ejemplo, si estamos haciendo una tesis y le subimos todos los libros de la tesis con los que nosotros trabajamos, o tenemos mucha jurisprudencia y queremos tratar solo sobre esa jurisprudencia, se pueden crear como libros, como proyectos, y ahí vos chateas con esos archivos. También tiene una funcionalidad que a mucha gente le gusta, yo la verdad es que no lo probé, que es que te crea podcast, como vos le subís una sentencia y le pedís que te haga un audio podcast de esa sentencia y te la cuenta, y le podés pedir que en qué formato querés que te la cuente. No sé a quién le va a salir eso, pero aparentemente a No, alguien hay le va. gente que le encanta.
Bueno, y por último tenemos Grok, que Grok es el de Twitter, que es como una inteligencia artificial conversacional, es como bastante cómica y hasta a veces sarcástica, pero no está enfocada, o por lo menos hoy en día no se ha desarrollado para aplicarse al trabajo. Es más como conversacional y preguntarle cosas de actualidad. Por supuesto que está hiperactualizada porque su ecosistema es Twitter, pero bueno, es más como, es menos técnico, Sí. no es tan aplicable el derecho. Y algo muy importante de Gru, que es cada vez que alguien tuitea algo, en más o menos el otro día leí que creo que no tarda más de 15 minutos en entrenarse con ese dato. Entonces, hay un accidente, no sé, hay un terremoto acá en Córdoba Sí. y alguien le pregunta media hora después, ¿dónde acaba de haber un terremoto? Y el sistema te puede responder automáticamente. En Córdoba aparentemente hay un terremoto. O sea, es el que tiene el mayor nivel, mayor no sé si es el nivel, como la mayor velocidad de actualización. Ahora bien, ¿actualizó con qué? Con lo que la gente diga en Twitter. O sea, va a tener la tendencia de creer y de opinar de la misma forma que opina la gente que está en Twitter, que ya sabemos que eso puede llegar a ser extremadamente polémico. Bueno, ¿querés leer las preguntas? ¿Vos más o menos ahí terminaste? Voy a pasar al próximo módulo, que son las guías genéricas, específicas. Bien, vamos viendo las preguntas que nos quedaron allá arriba. Maru González tiró una cosa que dice, ha habido casos legales en que algunas personas han argumentado defensas con recursos extraídos del chat GPT que resultaron ser Sí, inexistentes. hay uno de De la Cámara Londres. Quinta, hay de Londres, de Estados Unidos, ya hay de otras provincias que ahora no me los acuerdo, y ahora en Córdoba hay uno de la Cámara Quinta que salió hace unos meses, que no lo sancionaron al abogado, pero lo exhortaron como a corroborar la fuente y hablaron de la importancia como de la reserva de humanidad, que en realidad es el control, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero es como el control de la persona que tiene que haber después de cada producto que sale de la inteligencia artificial. Todo lo que uno produzca o los resultados obtenidos con la inteligencia artificial tienen que ser debidamente chequeados por el profesional y es responsabilidad del profesional chequear todo. El primer artículo que leímos en internet fuerte fue de Londres en enero del 2024. O sea que recién en enero del 2024 es como que los gobiernos empezaron a decir, che, paren, esto es un problema. O sea, imagínense todo lo que pasó antes del 2024. ChatGPT es popular desde el 2018, 19 hasta hoy, así que mucha jurisprudencia deben haber pasado por abajo del radar y que nadie las vio. Sigue Sí, habiendo otras preguntitas más. dale. Dice, si está la app que tenemos nosotros, que estamos creando, archivo ya, ¿es genérica o es inteligencia cognitiva? Ya le vamos a estar contando un poco más de cómo funciona. Es específica para el ámbito jurídico. Genérica nos referimos a que no tiene una aplicación específica, no fueron creadas para un ámbito en Claro, particular, sino que son para todos los ámbitos y cada uno lo aplica como como quiere y quiere. necesite. Por ejemplo, ustedes pueden usar ChatGPT para preguntarle cuál es la receta del guiso de lentejas y también para pedirle jurisprudencia. Archivo ya le vamos a dar un poco más de detalle, pero lo ideal es que no le vayan a preguntar cuál es la receta del guiso de lentejas, porque le va a decir, fui entrenado para responder preguntas jurídicas, ya le vamos a contar un poco más cómo fue entrenado. Entonces, lo ideal sería que no le pregunten cuál es la receta del guiso de lenteja a archivo ya, pero sí, es como una genérica, pero muy entrenada, lo cual deja de hacer que sea genérica. Em, Acá hay otra pregunta que dice. Justo, bueno, pregunta acá a alguien. Nicolás había hecho otra segunda pregunta. Dice: con toda la normativa que trabajamos, dice, ejemplo, la regla de Brasil. Estaba preguntando, Sí, en su caso, dice que trabaja en el Ministerio Público, en el Defensa. sí. Debo aclarar eso. Dice: ¿qué pasa con toda la normativa con la que trabajamos? Por ejemplo, reglas de Brasil, esas Claro, cosas. las 100 reglas de Brasilia, si vos en ese caso concreto querés que se apliquen, las podés mencionar. Yo creo que cualquier genérica tiene las 100 reglas de Brasilia, probablemente confunda, a veces confunde artículos, los mezcla, pero le podés decir que trabaja en el Ministerio Público Fiscal, pero si querés que aplique, más allá de si aclaras eso, que si querés que aplique las 100 reglas de Brasilia, habría que mencionarlo o... Traerlo en la memoria fresca, de la misma Claro, forma que exactamente. hablarían con alguien, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, le quieren hacer una pregunta de una ley que ya fue modificada, simplemente ustedes le tienen que decir,
haciendo referencia a la ley tal, que ya ha sido modificada, ¿qué criterios se aplicaban? Si ustedes le mencionan en el contexto, che, te estoy hablando de algo que ya no existe más, que ya no es válido, va a tener la capacidad, la inteligencia artificial, de hacer referencia a algo que ya no es válido, si se lo especifica. ¿No? Entonces, si vos le querés hacer una pregunta que tiene mucho que ver, o hay una gran influencia de, justamente tú que están hablando ahora, de las cosas de Brasilia, lo normal, como dijo Cande, es decir, sin olvidarse de la regla de Brasilia y considerando tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿Qué opinas sobre? ¡Pum! Y después viene la pregunta. Otra preguntita más que tenemos acá, también relacionado a esto, dice, ¿realmente van creando un perfil del usuario con la información que obtiene de las consultas que le vamos haciendo? ¿El mayor uso ayuda a afinar las respuestas? Sí, realmente se va creando, dependiendo qué ChatGPT, vos inclusive en ChatGPT puedes crear proyectos, ¿no? En donde vos le des... Versión paga, ¿no? Siempre. Si ChatGPT en versión pago puedes crear proyectos. Entonces, todo lo que vos hagas, todas las preguntas que vos hagas dentro de ese proyecto, las va a recordar dentro de ese proyecto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo rápido y tonto. Supónganse que ustedes son traductores. Traductores de inglés, español, italiano. Ustedes pueden tener un proyecto que se llame traducción al italiano y otro proyecto que se llame traducción al inglés. Entonces, si ustedes van y le preguntan, traducime hola, ¿a qué idioma lo va a traducir? ¿Al español, al inglés? Digo, ¿del español al inglés o del español al italiano? Bueno, si ustedes están dentro del proyecto traducciones de italiano y dentro de ese proyecto siempre hablaron de traducción al italiano, el sistema ya va a entender que ustedes ahí están como en modo traductor de italiano. Pero si se van a la carpeta de traducción al inglés, va a entender, si usted le pregunta, traducime esto, sin especificarle a qué idioma, traducime hola, enter, va a entender que hacen referencia justamente. Y en la versión gratuita no recuerda todo. Yo la verdad que hace bastante que estoy usando la versión paga, la más barata. Y yo creo que no tiene recuerdo. todo presente. No se olviden de la ventana de De contexto. mi uso, yo uso el gratuito y ChatGPT, y no recuerda todo lo que le dijiste, quizás algunas cosas, pero no es que va creando un perfil. Y aparte, para que el ChatGPT versión paga te cree un perfil, también hay que crear proyectos, hay que crear GPTs. Es como que tienen que tener un específico entrenamiento para que vos no tengas que estar especificándole todo cada vez que le vas a dar una instrucción. Sí, y no se olviden lo más importante que es la ventana de contexto. O sea, ChatGPT va a poder recordar todo lo que ustedes van diciendo, pero hay una ventana de contexto de ChatGPT hoy de 300.000 caracteres, más o menos. Entonces, lo que ustedes le vayan diciendo y ya vaya quedando allá arriba, lo va a empezar a olvidar. Sí o sí lo va a olvidar. Porque es la limitación, es como no sé, como cuando hablamos de un auto y preguntamos cuáles son los caballos de fuerza, cuáles son la velocidad máxima que alcanza un auto, cuántas puertas tiene un auto, ¿entendés? Que son como los datos más técnicos más importantes, supongamos. Uno de los datos más importantes de la parte técnica es cuál es la ventana de contexto. Entonces, la imagen que pueda llegar a crear de vos la inteligencia artificial que vos estés usando dependerá exclusivamente del contexto, de la ventana de contexto que tenga, que es lo que estuvimos hablando antes, ¿no? De esa, la memoria de corto plazo, qué tan larga es y profunda la memoria de corto plazo. ¿Seguimos con las preguntas? Sí. Bien. Dice, la forma en que lo entrenamos hoy, ¿podría ser que la respuesta sea más efectiva? Ojo, porque ustedes no lo están entrenando a ChatGPT. O sea, ChatGPT se entrena si quiere con la información que vos le das. Si vos le decís hoy, por ejemplo, si alguno de ustedes van y le ponen, si yo voy a ChatGPT y le digo, hola, me llamo Noel Broda, soy programador y tengo 35 años de edad. Enter. Y el sistema me dice, nos vamos a entrenar con esta información. Perfecto. No es que la esté entrenando hoy. Quizás alguna vez en el futuro, en caso que la empresa considere que la información que vos le diste es importante, la utilizará para entrenarse. Es que no es que ChatGPT y las inteligencias artificiales se entrenan con lo que le das. Simplemente tienen el derecho a entrenarse en caso que los dueños de la empresa consideren que sea apropiado. Tampoco si nosotros, qué sé yo, advertimos un error y se lo corregimos, no es que ya automáticamente no vuelve a cometer ese error. Nos encantaría que así sea, pero lamentablemente no. Va a persistir el error hasta que no sé cuándo. Hasta que se reentren. Sí. Hay un par de preguntitas más que creo que se toman las últimas. ¿Qué sería específicamente alucinar? Pregunta Vero. Bien. Venimos hablando antes de eso, creo que Vero fue una de las que acepté yo, creo que se había, no estoy seguro, creo que se había sumado un poco más tarde. Alucinar sería justamente, ¿no? Cuando dábamos los ejemplos de
de que le hacemos una pregunta de algo que confunde, como cuando preguntamos, ¿no? ¿Qué toma la vaca? Y nosotros respondemos leche. O eso fue una alucinación nuestra como humanos, cuando en realidad la respuesta correcta era que toma la vaca agua. Si quieren un poquito más información técnica sobre lo que es alucinar, es que seguramente lo vamos a grabar, como está Sí, grabado esto, pueden volver a ver los primeros minutos, primeros 30 minutos de esta charla, que ahí está bien. claro, pero brevemente es como el sistema es una inteligencia artificial generativa, está configurado para siempre generar contenido. Cuando no tiene contenido, va a tender a completarlo con datos que no son reales y no los sacó de ningún lado, sino que los completa porque es un sistema que predice resultados. Entonces, con una predicción que él hizo, va a completar un dato que quizás es inexistente y eso es lo que hace cuando inventa jurisprudencia o datos que nunca le dimos. Y eso, a esa acción se le llama alucinar. Claro, nunca se olviden que la frase es esta. ChatGPT no responde en base a cosas que sabe o que está segura, sino que ChatGPT responde lo que cree que es estadísticamente la respuesta correcta. Cada vez que esa estadística falla, es una alucinación. Es como, che, para, se equivoco. Y ChatGPT dice, bueno, para, yo no sé, como yo creí, yo te doy la respuesta que yo creo que estadísticamente la más probable que sea correcta. Bueno, seguimos con las preguntas. Dice, ¿puedes repetir el nombre de la IA en la que cargas tus libros y navega solo ahí para darte la respuesta? No entendí el nombre. Notebook LM. Como Escribilo. Notebook, sí, Notebook LM. Notebook LM. Hay cierta limitación en Notebook LM que es como está tan limitado a responder lo que ustedes dicen, le llegás a preguntar tipo, ok, le decís, che, mira, tengo todos estos archivos, ¿cómo puedo defender a mi cliente? Tengo, supónganse, todas estas pruebas. ¿Cómo lo puedo defender considerando tal ley? Si vos no le subiste la ley esa, olvidate. No, y aparte también tiene ventana de contexto. Si no es que no tiene ningún tipo de límite de ventana de contexto. Si le subo un libro de 500 páginas, quizás omite contenido relevante. Claro. Sigue teniendo una ventana de contexto. Claro, es como, pero no se olviden que es como que ustedes están, no es exactamente así, pero es casi como que si ustedes estuviesen agarrando un modelo de inteligencia artificial virgen y le ponen información y normalmente lo que nosotros necesitamos es la información de internet, ¿no? Le decimos, che, ley de contrato de trabajo, ¿qué dice? Y el sistema te va a decir, che, si vos no me la subiste la ley de contrato de trabajo, ¿de dónde querés que la saque? ¿Entendés? Hay ciertos documentos que son muy genéricos, que sí los tiene preentrenado Notebook, pero le falta mucho, le falta y están bastante desactualizados, dado que su gran cosa no es responder con información actualizada, sino con lo que ustedes le han subido ahí, ¿no? Seguimos con las preguntas. Bueno, porque nos quedan varias preguntas y ya vamos a 1 hora y 45. ¿Qué le parece si terminamos lo que venimos hablando? Si quieres, ¿cuántas quedan? ¿Podemos responder muy rápido? Bueno, perfecto, gracias. Si quise ser muy útil, bien. ¿Qué opinan de Copilot? Sí. Yo Copilot no lo probé, sé que hay como varios, dimos los principales. Sí probé justo hoy Perplexity, me resultó muy bueno, pero Copilot no lo probé. Copilot está mucho más enfocado también para programadores. Por ejemplo, Claude está extremadamente enfocado para ayudar a programadores. Copilot también, justamente, pero es como tu copiloto. Es como para ir trabajando con vos. No son tan creativos. Pero de vuelta, estoy hablando capaz de un Copilot que funcionaba así en comienzo del año. Capaz que hoy Copilot está funcionando mucho mejor. Al menos eso es lo que yo conozco. Entonces no razona, pregunte Yael. No razona. Si ChatGPT alguna vez razona, estamos hasta. Funciona tan bien que nos da Claro. que parece que razonara, pero no razona. Y es lo mejor que nos puede pasar, gente. Porque si alguna vez realmente llega a razonar, olvidémonos de todo. Hoy solamente responde en base a lo que recuerda en la memoria y que ve que es lo que más se repitió en su memoria. Nada más. No tiene la capacidad de hacer un análisis de la respuesta que está dando. No puede decir, me estoy equivocando. Por eso, si nosotros vamos a internet y escribimos que Noel Broda fue el presidente de Argentina hace 2000 años atrás, te lo va a responder. Vamos. Porque lo leyó. ChatGPT tiene alguna versión específica como Scholar GPT o Medicina GPT. ¿Saben de alguna que puedan resultarnos útiles específicamente a los abogados? Archivo Ya es la que más le va a servir, es como algo así, pero entrenado justamente. Nosotros, ya les vamos a entrar ahora a hablar de Archivo Ya, pero nosotros lo que hacemos es agarrar un ChatGPT, literalmente es la tecnología de OpenAI, le hacemos como una copia
y le metemos todos los libros que tienen adentro, le metemos jurisprudencia, leyes, bueno. Está entrenado como con el boletín en Córdoba, está entrenado con todo el boletín judicial, las colecciones de los compendios de jurisprudencia del TCJ, con todas las leyes, un montón de información jurídica que hace que al tener información alucine menos y aparte responde de manera adecuada, está configurado para que responda de manera adecuada. Ahora vamos a pasar igual Claro, a ver. pero es como un modelo que nosotros logramos forzar que se entrene con. ¿Vieron que cuando ustedes chatean con ChatGPT puede o no entrenarse con lo que usted habla? No. Nosotros lo nutrimos, lo hidratamos con todo estos libros y dijimos, aprende de esto y responde como fuente principal con todos estos libros que te dimos. Entonces, si usted le hace una pregunta de todas estas cosas, es extremadamente probable que le responda muy bien. Ya si le preguntan cuál es la receta de cocina del guiso de lenteja, capaz que empieza a delirar. Perdón, se me conectó lo que estaba consultando, no sé si llegó. ¿Cuál es la IA en la que uno sube archivos para interactuar? Sí, esto lo vamos a escribir. Allá abajo lo escribimos, Notebook LM. Dice Verónica, sí he usado Gemini y generalmente las reglas que se usan para ese fuero, de cualquier forma hay que controlar lo que se usa, siempre hay que controlar gente, están totalmente obligados a controlar las respuestas. Bien, Bueno, continuamos. bien, las IA específicas para el ámbito del derecho. Las vamos a pasar muy rápidamente. ¿Cuál es el beneficio de que una IA sea específica para el ámbito del derecho? Primero, que fue entrenada y diseñada específicamente para solucionar los problemas y para realizar las tareas que tenemos los abogados. Y segundo, que también al estar entrenada y al tener contenido jurídico autenticado y verificado, la información es confiable y tiene una tendencia menor a alucinar porque encuentra el contenido que nosotros le estamos pidiendo. Existen inteligencias artificiales para abogados. Hay dos muy famosas que son de Estados Unidos, que se llaman Harvey y Copilot. Harvey está desarrollado junto con OpenAI, que es la de ChatGPT, y Copilot está desarrollado en conjunto con Thomson Reuters, entonces está nutrida de toda la información de Thomson Reuters. Lo malo es que estas inteligencias artificiales están como entrenadas con el derecho anglosajón, y aparte son súper caros, salen como aproximadamente creo que $500 por mes. Te interrumpo ahí, dijiste Copilot y es Co-Counsel. Ah, es verdad, Se llama Co-Counsel. Co-Counsel, Después sí. les mandamos ahí si quieren. Co-Counsel, bueno, no, están entrenados con derecho anglosajón. Co-Counsel no, creo que tiene una versión latinoamericana, pero bueno, Harvey funciona como un chat, pero que tiene herramientas para citar automáticas y tiene un montón de contenido específico. Co-Counsel es como un panel con varias herramientas en las que en uno hace borradores, en otro analiza, en otro redacta contratos. Bueno, están muy enfocadas en Estados Unidos. En Latinoamérica todavía no tenemos ninguna herramienta que sea como fuerte o distinguida por arriba del resto. Sé que Lemon sacó una herramienta, pero me parece que está más enfocada a la eficiencia en la oficina, o sea, en el estudio jurídico, por lo que yo vi, es como que te hace todas unas planillas y unos analytics de cuántas horas vos invertiste en cada cliente y cómo hacer para mejorar la eficiencia. No lo vi, no lo pude probar porque no está disponible para probar, pero vi que esas son las funcionalidades. Y ahora les vamos a mostrar un poco cómo funciona Archivo Jack, que Noel nos va a compartir pantalla para que vean. Bien. ¿Cómo Ahí funciona? Jael hace una pregunta que está muy importante aclarar, que dice, la inteligencia artificial cognitiva en realidad sí razona. Usted tiene que dividir la inteligencia artificial en dos tipos. La primera, que es la que nadie hace referencia, que es la que está basada 100% en Machine Learning, que lo único que hace es responder. No quiero ponerme muy técnico, pero la inteligencia artificial que nosotros hacemos hoy referencia cuando hablamos de ChatGPT y todo eso es la inteligencia artificial cognitiva. ¿Qué significa cognitiva? Que es la inteligencia artificial que intenta copiar el proceso cognitivo mental, o sea, todo lo que le expliqué recién. Cuando decimos inteligencia artificial, la de hoy, la que todos usamos, es la inteligencia artificial cognitiva, de vuelta, que es la que se basa, la que intenta copiar cómo funciona la mente humana, que es esta, ¿no? La de encontrar memorias, encontrar qué cosas se repiten en la memoria, ver cómo se vinculan y hace un proceso de razonamiento, pero en realidad es un proceso de comparación estadística de proximidad de conceptos. Que dado que el cerebro realmente hace eso, le dicen que la IA es cognitiva.
Pero la parte más fuerte cognitiva del humano es cuando frena y dice, ok, con todos estos datos que tengo yo ahora en la memoria, me puedo dar cuenta que en realidad no tengo 34 años, sino que tengo 35 porque los cumplí ayer. Es lo que les contaba al principio del video, ¿no? Cuando hacemos referencia a la IA no cognitiva, básicamente ninguno de nosotros normalmente nunca nosotros vamos a estar trabajando con una IA que no sea cognitiva. Le voy a dar un ejemplo de una IA que no es cognitiva. ¿Vieron cuando entran al Mercado Libre y compran un reloj de pared? Y el sistema le dice, si compraste un reloj de pared, es probable que vos quieras también comprar pilas AA. Y vos así, ¿cómo se hizo para dar cuenta que voy a necesitar pilas AA? Porque es un proceso de inteligencia artificial que está 100% basado en Machine Learning, que lo que dice, yo veo que cada vez que sucede el evento A, que es el evento comprar reloj de pared, el usuario en la misma compra ejecuta esta otra compra B, que es pilas AA. Lo único que hace la IA de no procesamiento cognitivo es esta, es asociar eventos. ¿Qué evento B viene después de un evento A? Pero la que usamos nosotros es la cognitiva siempre. Nunca vamos a estar involucrados, un abogado nunca va a estar involucrado con inteligencia artificial que no sea, o que sea la no cognitiva, digamos. Eh, a ver, ¿qué dice? Tengo que retirarme. Pueden luego pasarme el email de detalles del servicio de archivo ya. O sea, nos pueden buscar, si no, nos pueden chatear por Instagram, buscan archivo ya oficial y ahí nos pueden hacer cualquier pregunta también. Te mando igual de todas formas email. ¿Querés que veamos Bien. el archivo ya? Vamos a compartir pantalla muy rápido. Vamos a ver muy por arriba cómo funciona archivo ya para que vean aquellos que han probado inteligencia artificial. Ay, tengo un problema. ¿Qué pasó? ¿Querés que conteste yo? Share. A ver. Ah, Me pide permiso y yo no tengo. ¿Podés compartir ahí? ¿Podés entrar a. Fíjate primero entrar al archivo ya. Última. Ahí está. Sí, bueno, probamos desde ahí. Yo no voy a poder compartir. Un segundito, gente. Ahí está, comparto desde ahí nomás. A ver. ¿estás compartiendo? Sí, ahí estás compartiendo Bueno, el archivo ya. perfecto. Acá estamos en el inicio de archivo ya. Y como pueden ver acá en el panel izquierdo tenemos tenemos asistentes virtuales y que son los asistentes jurídicos y los asistentes auxiliares. Es importante tener en cuenta que son distintos porque los jurídicos están entrenados con contenido jurídico y los auxiliares, salvo el revisor lógico, no está. Bueno, el asistente... Ahí están viendo ustedes un montón de información que normalmente cuando ustedes entran por primera vez no se ve. El sitio web es mucho más simple, más limpio, que la información va apareciendo con el tiempo. Este de Villa María no está. Bueno, entonces tenemos como los asistentes, que hay uno por cada fuero. Que esto vendría a ser como un chat GPT. Como un chat GPT, podemos crear una nueva conversación. Acá les pusimos ejemplos, funciona como un chat y esto está entrenado con derecho civil y comercial. Por ejemplo, ¿qué establece el nuevo régimen de hipotecas divisibles? Le preguntamos y esto nos va como la respuesta. Podemos chatear, preguntar lo que quiera, pedirle modelo. A ver, vemos una sola vez y ahora que nos con la responda. cámara tarda un rato. Ustedes tienen que pensar que acá este sistema tarda bastante más tiempo que ChatGPT normal, porque no es que entra a ChatGPT, se pone a mirar dentro de los más o menos 12.000 archivos que tenemos, analiza en todos los lugares donde hay información de la cual el usuario está preguntando, ¿no? Tipo, ok, ¿dónde está esta información? La extrae de las hojas que son más importantes y las procesa la pregunta que le hacen a ustedes y manda la respuesta. Por eso suele tardar bastante, porque no es algo simple como un chat GPT común. Bueno, acá le pedimos que nos resume en 5 puntos, nos resume en 5 puntos y nos cita de dónde obtuvo la información. Si está en azul, se puede abrir y nos abre bueno, justo ese fallo. Hay algunos archivos que le subimos hace unos días. Y acá, y nos abre el texto como para que podamos chequear. Por otro lado, tenemos acá un botón de buscar jurisprudencia y nos busca jurisprudencia relacionada. La jurisprudencia no forma parte del chat, solo nos busca y acá podemos entrar como a los fallos que nos encontró, que la búsqueda relacionada con el chat que estamos haciendo. Claro. Bueno. Es como que lo que hace la búsqueda de jurisprudencia es como que el sistema le pregunta, che, a ver, hacemos un resumen de qué estamos hablando y después va a nuestros buscadores de jurisprudencia, que tenemos como un buscador con ya tenemos un poco más de 120.000 archivos,
Va y busca, ok, ¿cuál es la jurisprudencia asociada? De vuelta, entra a toda la base de datos que tenemos de archivos, se pone a buscar la jurisprudencia y te muestra, dice, estas son las jurisprudencias que pueden llegar a estar asociadas al tema que vos querés hablar. Así es. Bueno, acá podemos chatear como si fuese un colega, buscar cualquier tipo de información. Lo mismo que ChatGPT, pero está entrenado con contenido específico. Por otro lado, tenemos los asistentes auxiliares que están entrenados para hacer tareas repetitivas que siempre hacemos los abogados, como el asistente de redacción, que es para mejorar la redacción y estructura de textos, o para que redacte en lenguaje sencillo, si le queremos explicar a algún cliente. Esto compara, tenemos el comparador de documentos, que compara documentos, esto formula negaciones, ya sabemos la tarea, esto resume, es un resumidor, un realizar sumario, este revisa contratos como las debilidades y los analiza, esto formula la relación de causa y este es el revisor lógico que revisa como la lógica interna y la coherencia. Este sí está entrenado con algún contenido jurídico para que haga un buen análisis. Los invitamos a que lo prueben. Justo estaba respondiendo eso. Sí, Los invitamos a que lo prueben. Tienen un par de créditos gratis. El sistema funciona con créditos. Todavía no terminé de explicar cómo funciona, pero funciona con créditos. Los paquetes son bastante accesibles. Nosotros creemos que con un pack de 500 créditos por mes están súper bien. Y para probarlo, ustedes se registran con su cuenta de Gmail y lo pueden probar gratis. Tienen 200 créditos gratis. O sea, la primera vez que entran, se registran con Gmail, les da 200 créditos gratis durante 14 días. Que con eso lo pueden probar bien y entender si realmente les va a servir o no para su día a día y pueden tomar la decisión. Después de eso, si quieren, pueden comprar créditos, ¿no? Estamos viendo que en promedio, como dijo Candy, nadie gasta más de 500 créditos por mes. Entonces, si usted lo tuviesen que estar usando todos los días, pagando el pack más chiquito, que son de 500 créditos, les costaría el aproximado a 5.000 pesos por mes. Así es. Por otro lado, tenemos, dijimos, los asistentes virtuales y acá los asistentes de jurisprudencia, que tenemos un asistente que está entrenado como con la colección de jurisprudencia de los fallos de la Corte, que le podemos chateamos como con un asistente, le podemos preguntar cualquier cosa vinculada a la jurisprudencia de la Corte y nos va a responder. También podemos abrir, espero que me abra, esto es un archivo súper pesado porque es el tomo de la corte, pero me abre un PDF, no vamos a esperar porque va a ser eterno, pero también me los abre. Por otro lado, por último, en realidad, tenemos el buscador de jurisprudencia general, que es un buscador de jurisprudencia tradicional, pero su motor de búsqueda está potenciado con inteligencia artificial. Esto es como un buscador de Google, como un buscador de sus archivos, pero en vez de que ustedes tengan que poner la búsqueda literal, pueden poner sinónimos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue el ejemplo que ponía? Ayer, por ejemplo, estaba buscando literalmente algo que tenía que ver con un puente, ¿no? Acá. El puente Juan Domingo Perón de Villa María. No sé si vieron algo que tenía que ver con Villa María. Estuve buscando cuándo se había hecho no sé qué, un puente, qué decreto había dado Villa María sobre un puente. Y yo puse Juan Domingo Perón. Y en el texto no decía en ningún lado Juan Domingo Perón. O sea, no logró encontrar un archivo que estaba asociado, decía decía Perón, pero no decía ninguno de los otros nombres, ¿no? Es como que si ustedes, por ejemplo, llegan a buscar femicidio, puede llegar a encontrar un archivo de jurisprudencia, una jurisprudencia, que hable de femicidio y no diga la palabra femicidio en ningún lado, porque asocia el concepto femicidio con violencia de género, ¿no? O sea, si hay un archivo, si usted busca un femicidio, entiende que es un sinónimo de violencia de género, encontrará archivos que diga adentro violencia de género, digamos. O sea, como que no es un buscador como el clásico de archivos, es un buscador, parece genérico, claro, pero está potenciado. La verdad tenemos un montón de jurisprudencia. ¿Cuántos? Hoy, literalmente ayer lo excedimos el 120.000 archivos. Y los invitamos a que lo prueben. La verdad que es una de las cosas más, si bien nos falta perfeccionarlo, como falta el detalle del sumario, una descripción de la causa que facilite la búsqueda, funciona tan bien que realmente es una de las herramientas que más nos destacan por su buen funcionamiento. Ya vamos a ir mejorando y agregándole cosas a todo. Tenemos muchas funcionalidades pensadas para agregarle tanto a los asistentes como al buscador, pero bueno, recién estamos arrancando. Tiene menos de 2 meses el proyecto. Así es. Pero bueno, los invitamos a que lo usen sí. Y los esperamos. Se lo recomendamos. Hacemos el cierre muy, muy rápido, que ya deben estar todos cansados de la IA agéntica. Muy, muy rápido. Porque ya se me hizo recontra tarde. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Quizás en algún lugar han leído,
¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Acá si tienen alguna pregunta, vayan tirándola ahí y Cande les va a ir respondiendo. Esto tienen que tenerlo en mente porque de qué es lo que se viene con el mundo de la inteligencia artificial, porque es muy, muy, muy importante y es probablemente lo que vaya a cambiar realmente la forma en la que laburamos. La inteligencia artificial de hoy simplemente nos hace que el día a día sea mucho más fácil, un poco más fácil, pero la inteligencia artificial que se viene ahora va a hacer que las cosas que nosotros hacemos en el día a día no las tengamos que hacer directamente. Le voy a dar un ejemplo. Algo que se está poniendo muy de moda ahora, que es lo que se está desarrollando, es la inteligencia artificial agéntica o agentic AI o IA agéntica. ¿Qué es la IA agéntica que la van a leer en todos lados en la sopa en los próximos 6 meses y un año? ¿Vieron que yo les dije de que la inteligencia artificial solamente responde por memoria? Si no leyó algo en internet no tiene la posibilidad de responderlo. Entonces ustedes me podrían decir a mí, che, Noel, si yo voy entonces y le pregunto a ChatGPT, ¿cuánto es 50.000 dividido 13? En ningún lugar de todo internet dice cuánto es 50.000 dividido 13. Entonces, ¿cómo hace para responderme bien eso? Bueno, es porque en realidad la inteligencia artificial de hoy no es solamente ella. Ese programa, que era la combinación de todas esas cosas raras que hablábamos antes, en algún momento, cuando se da cuenta que, por ejemplo, lo que ustedes le están preguntando es un cálculo aritmético, o sea, una suma, una resta, lo que sea, llama a una agente que se llama calculadora. Es como si alguien ha desarrollado ahora una calculadora la cual tiene la capacidad de conectarse con la inteligencia artificial o permitirle que digamos que la inteligencia artificial se conecte con ella. Entonces, la inteligencia artificial cuando se da cuenta, acá me están haciendo un cálculo matemático, bueno, ¿cuál es de todos mis agentes aquel que sabe sumar? Yo, dice la agente de calculadora, le manda los datos, le retorna la respuesta y te muestra a vos el resultado de la suma. ¿Por qué es esto muy importante, gente? Porque a medida que pase el tiempo, cada vez se van a ir creando más agentes. En un futuro se puede crear un agente que acceda al ARCA, a AFIP. Entonces vos le vas a poder preguntar, ¿tengo algún impuesto que pagar? Enter. El sistema te va a decir, ¿cuál es tu usuario y contraseña de ARCA? Usted le van a poner el usuario y contraseña. ¡Pum! Y te va a decir, sí, tenés todo esto. Y te va a decir, ¿querés que te genere un BEP? Sí, le vas a poner. Se va a conectar con el agente de generación de BEP. Y va a estar listo, ya está generado. Dice, ya puedes entrar a tu home banking a pagarlo. ¿Querés pagarlo con Mercado Pago? Te va a preguntar. Sí, le vas a poner. Se va a conectar con el agente de Mercado Pago, este código, que es como un hijo, una rama, y va a hacer el pago por ustedes. Si ustedes dejan volar la imaginación con esto y se ponen a pensar que en un futuro todo va a tener un agente, Mercado Libre va a poder tener un agente, ustedes a lo mejor le van a decir, no sé, ¿qué libro de doctrina habla sobre esta ley? Y le va a decir tal libro. Y usted le va a decir, ¿está en Mercado Pago? Sí. ¿Querés que te lo compre? Te va a decir, sí. Se va a conectar con el agente de Mercado Pago, va a hacer la compra y te va a decir, listo, en 24 horas el libro llega a tu casa. Si ustedes dejan volar la imaginación de vuelta, piensen que un montón de tareas, ya no es que ustedes van a ir a pedirle, che, resumimos esta carta. No, ustedes le van a poder decir ya, mándame un email. No le van a preguntar, ¿cómo puedo hacer para conseguir clientes? Le van a decir, conseguime clientes, buscame, haz esto. A medida que se vayan desarrollando, cada vez más se desarrollen agentes en los cuales la inteligencia artificial se pueda conectar y pedirle ayuda, más potencial va a tener la inteligencia artificial. Y esto no es algo que ya se viene más adelante, gente. Esto ya es algo que está sucediendo hoy. Hoy, cuando ustedes le preguntan algo y dice buscando en Internet, es porque se conecta con el agente de acceso a Internet. Cuando ustedes le dicen generame una imagen, se conecta con un agente de generación de imagen. Cuando le preguntan algo que es un cálculo matemático, se conecta con el agente calculadora. Ya, esto es algo que ya está sucediendo y hay que esperar. Y con el paso del tiempo, ¿no? Como ya les repetí 300 veces, se vayan generando, construyendo cada vez más y más y más agentes. Y va a estar muy bueno el futuro porque, bueno, el potencial de la inteligencia artificial, de ChatGPT y esta cosa va a ser brutal. Perfecto. Bueno, respondemos como las últimas preguntitas. Acá Cecilia nos pregunta, entonces, ¿qué guía sería conveniente para el ámbito jurídico en Argentina? Y primero la que te resulte más útil, pero siempre es mejor utilizar IAs específicas que estén entrenados con contenido jurídico si lo vas a usar para buscar información y para que se agregue información jurídica. Nosotros te recomendamos Archivo Ya. Si estás en Córdoba, definitivamente Archivo Ya. eh,
Porque, o sea, nosotros lo tenemos Sí. entrenado con leyes nacionales y provinciales. Entonces, Eso también nos preguntaron. Es como que en el materia de fondo es bastante completo porque es común a todas las provincias, pero en lo procesal está entrenado con material de Córdoba y de la Nación. No le ponemos de todas las provincias porque el sistema confundiría jurisdicciones y no le serviría a nadie. Si llegamos, como si llegamos a tener como varios clientes de una provincia, podríamos crear una interfaz y cargar el contenido específico de esa provincia, pero bueno, todavía nuestra mayor cantidad de usuarios es de Córdoba. sí. Carlos acá pregunta, ¿se permiten agregar sentencias para que haga resúmenes y explicación del fallo que estoy cargando, sea para hacer recursos? En su caso, Sí, ¿le puedo pedir fallos relativos al tema que estoy claro. tratando? Ahí, Sí. mira, Carlos, hay un resumidor y hay uno de los asistentes auxiliares que hay un resumidor que resume y hay otro que hace sumarios de jurisprudencia, pero no están entrenados con contenido específico. Lo que yo haría si fuese vos es subiría ese archivo al asistente, Del fuero que o sea, claro, corresponda. del fuero que corresponda, y ahí mismo le pregunto si tiene jurisprudencia relacionada y veo que me tira. Y también presionaría el botoncito que sale en azul al final del texto que dice buscar jurisprudencia y es como que el sistema crea como la mejor frase de búsqueda en función del chat que nosotros tuvimos o de la pregunta que le estamos haciendo y se conecta con el buscador genérico y te tira los resultados de búsqueda. O sea que ahí sería como bastante factible que encuentres jurisprudencia relacionada con lo que estás tratando. Sí. Perfecto. Bueno, Bueno, creíamos que íbamos a terminar en 1 hora y media, llevan 2 horas y 10. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Cualquier cosa que si quieren abrir el micrófono y preguntar algo o escribir una pregunta, lo que sea. Mientras que van pensando, si alguien tiene alguna pregunta, no se olviden que pueden ir en cualquier momento a escribirnos por Instagram, por donde sea, o entrar a la página web, está el y email de evacuar. contacto. Si nos quieren preguntar algo y que le expliquemos sobre algo, estamos dispuestos, Bueno, ¿no? ahí Nicolás agradece. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y por escucharnos tantas horas. Sí, sí. Bueno, esperemos que haya sido de utilidad y esperemos que prueben archivos ya y les sea de Sí. utilidad también. No tienen que poner la tarjeta de crédito, nada. O sea, pueden ir a archivos ya, lo prueban. Si no les gusta porque dicen, no, mi forma de trabajo esto no me sirve, cierran y chao, y no les sirve. Sí. Pero por Es muy ahora, sencillo el registro también, no te pide 1 millón de datos ni nada, es solo sí. ingresar, es muy sencillo.